Amable audiencia, una vez más voy a leer la palabra de Dios para ustedes. En el libro de Ruth vamos a continuar con nuestra reflexión acerca de Ruth la Moabita. Capítulo 1 del libro de Ruth y vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el final. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Viene aquí a colación un texto que está escrito por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Mis caros oyentes y hermanos en Cristo se van a dar cuenta por qué voy a leer este texto. En la medida que vamos desarrollando nuestro pensamiento de esta porción, ustedes van a darse cuenta. Dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Está escuchando, joven hermano, joven hermana? Tal vez ya ha llegado el tiempo de tomar estado, de pensar en un compañero, una compañera para el resto de tu vida. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El libro de Ruth viene después del libro de los jueces, pero los incidentes registrados en el libro pertenecen a un periodo temprano de la historia de los jueces en Israel. Naasón, según el capítulo 4, verso 20 de este libro de Ruth, Naasón era el abuelo de Booz, el personaje que aparece acá en este libro de Ruth. Y Naasón fue el jefe de la tribu de Judá en ocasión de la partida de Egipto. Y eso lo constatamos leyendo Números capítulo 1, versículo 7 y Números capítulo 10, versículo 14. Es que tratamos de mirar la ascendencia de estos personajes. Su hijo Salmón, el hijo de Naasón, su hijo Salmón se casó con Rahab de Jericó. Así leemos en Mateo capítulo 1, versículo 5. Y Booz era hijo de aquel matrimonio. Entonces la historia pertenece a la época enseguida después de la muerte de Josué. Sin duda, este lugar que se le asigna al libro en las Escrituras es debido a que los personajes aquí están en línea
con el rey David y así pertenecen a la genealogía de Cristo mismo. Nuestro pensamiento principal: 3 hombres en desobediencia a Dios. 3 hombres en desobediencia a Dios. Y por supuesto, una mujer. Elimelec, el esposo, Noemí, la esposa, Malión y Quelión, los hijos. Elimelec quiere decir Dios es rey. Noemí quiere decir delicia o dulzura. Malón significa canto y Quelión quiere decir completo. Y cuando se desobedece a Dios, hasta el significado de los nombres se desajusta. Porque Dios, rey, no llegó a ser el rey de Elimelec cuando deambuló errante y sin rumbo por los campos de Moab. Tampoco Noemí mantuvo su dulzura o su delicia, porque hemos leído que cuando entró a la ciudad o a la población de Belén, decían: ¿no es esta Noemí, la dulce, la delicia? Dijo: no me digan Noemí, llámenme amarga, Mara. Perdió su dulzura. Malón perdió su canto y Quelión quedó incompleto. Siempre la desobediencia a Dios desarregla totalmente nuestra vida, hace perder ese sabor que debe tener la vida cristiana. ¿Estás en comunión con el Señor o siendo cristiano, has perdido tu sabor para el mundo y para el Señor? Eran los días turbulentos de los jueces. Por causa del pecado había hambre en la tierra, aún en Belén, que quiere decir casa de pan. Solo la falta de fe puede empujar, o pudo empujar, y puede empujar a cualquier familia, a cualquier cristiano, a emigrar hacia los campos de Moab. Es que es peligroso para el creyente peregrinar en Moab, donde Dios no lo manda. Padres de familia, amados hermanos padres de familia, cuidemos de no llevar a nuestros hijos a lugares no convenientes, porque vamos a ser responsables de su ruina espiritual. Elimelec y sus 2 hijos, Malón y Quelión, dan aquí, por la historia bíblica, pasos contrarios a los mandamientos de Dios. Era cosa ya común y característica de los hombres de aquella época, porque dice en Jueces 17:6 y el capítulo 21-25, cada uno hacía lo que mejor le parecía, lo que bien le parecía. Y no debe ser así. Ningún creyente debe dejarse guiar por lo que le parece mejor. Debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Antes de emigrar, es cierto que han habido épocas. El pueblo donde yo nací tuvo una época de gloria cuando las empresas petroleras entraron. Había trabajo para todos, había pan para todos, había buenos salarios para todos. Se fueron las empresas y empezó la decadencia y la población empezó a afligirse y hasta los creyentes desatinadamente empezaron a emigrar, unos para el oriente, otros para el sur, a la Argentina, en búsqueda de mejores oportunidades, sin consultar al Señor, sin pensar si los pasos que estaban dando eran dirigidos por Dios,
direccionados por Dios. La desesperación no debe apoderarse de nosotros. Debemos apegarnos confiadamente a aquel que todo lo puede, a aquel que está presto a tendernos la mano en todas las circunstancias. Y cuando Él manda una prueba de hambre, de enfermedad, de pobreza, de ausencia de trabajo, debemos con mayor razón investigar en nuestras vidas si es que nosotros no somos culpables y si esa es una prueba de Dios, es una disciplina de Dios. Ahondémonos en ellas para enmendar todo aquello que hemos hecho y está mal en nuestras vidas y aceptemos, porque Dios nunca nos va a probar más allá de lo que podamos soportar nosotros. Elimelech va a peregrinar en los campos de Moab y va a sentarse allí. No va de paseo ni a ver cómo están las cosas. Va. Ahora, Moab no era permitido para morada del pueblo de Dios. Dios le había dicho claramente a Israel en Deuteronomio capítulo 2, versículo 9. Jehová me dijo, les dice Moisés, no molestes a Moab, porque no te daré posesión de su tierra. Nada tenía que hacer el pueblo de Dios en la tierra de los moabitas. El proceder de Elimelech era escapar de una disciplina de Dios, disciplina hecha manifiesta en el hambre que había. En vez de someterse al ejercicio espiritual en vista de esa disciplina, él emigró a los campos de Moab. ¡Qué desastre! Hermanos, no seamos repelentes a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios nunca es para nuestro mal, así parezca pesada, así parezca insostenible. El mismo Dios que nos ama, como un buen padre, nos ejercita, porque la disciplina es un entrenamiento, un ejercicio de Dios para fortalecernos, para hacernos verdaderamente instrumentos que puedan ser guías para otras nuevas generaciones de creyentes. No rechacemos la disciplina de Dios, sometámonos a ella. Los dos hijos de Elimelech se casaron con mujeres extrañas, cosa que estaba prohibido por Dios en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 3. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Tristemente los tres cosechan la amargura de su desobediencia. Siempre la desobediencia, el pecado, pasa factura tarde o temprano. La senda de la obediencia a la palabra de Dios es más segura, hermano. A pesar de que en ciertos momentos, analizando, pareciera equivocadamente mejor no obedecer, hacer la vista gorda y el oído sordo al mandato del Señor. Pero, querido hermano, ninguna circunstancia de la vida autoriza al creyente dar las espaldas al Señor. Ninguna circunstancia de la vida te autoriza darle las espaldas al Señor. Que Dios me guarde, que Dios te guarde, para que no traicionemos a nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra. Continuaremos reflexionando en este capítulo 1 de Ruth la Moabita.